Bueno, vamos a comenzar con la clase, ya son las 8. Buen día a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bien, profe, estupendo. Bueno, me alegro. Vamos a comenzar la clase. Vamos a hacer un repaso de lo que estuvieron viendo para conectarlo con la clase de hoy, ¿sí? Vamos trabajando como 4 clases ya, si no me equivoco, y en estas clases estuvieron trabajando con la autobiografía. Hola, Valen. La autobiografía contemporánea, la narrativa contemporánea y el concepto de ficción, ¿bien? En las primeras clases tuvieron que leer varios fragmentos de novelas autobiográficas, identificar tiempo, espacio, cómo los autores detallaban las relaciones que tenían con su abuela, con su madre, cómo sentían su niñez, ¿bien? Y después tuvieron que hacer práctica de escritura. En las primeras prácticas creo que tuvieron que escribir sobre el primer día de clase, su niñez, y la clase pasada, la última clase, tenían como tarea hacer un video autobiográfico al estilo de Residente, con su canción René, donde pueden hacer un recorrido sin palabras, solo con imágenes de su vida. Lo más importante, reconstruir esa niñez, ¿bien? He recibido varios, no todos, pero tenían una semana, así que me parece que mañana miércoles se cumple la semana, para aquellos que les falta terminar, ¿bien? Bueno, todo este recorrido que hicimos tiene un fin: insertarnos en el mundo de la literatura, porque ahora lo que viene es estudiar qué es literatura, el alcance del concepto de literatura, qué es la ficción, qué lugar tiene el autor en ese mundo de ficción, qué lugar tiene el lector en ese mundo de ficción, ¿bien? Y hasta dónde, como lectores, podemos aceptar que lo que leemos es ficción, ¿sí? Por eso vamos a trabajar un cuento que se llama Continuidad de los parques. Es un cuento que puede resultar un poco complicado de entender, ¿bien? Yo se los voy a leer mientras de fondo van a ver un cortometraje y luego voy a explicar el cuento, porque tienen actividades con eso. No sé si pudieron ingresar antes de entrar acá a la clase, a la plataforma. Les subí un archivo Word con unas actividades que yo se las voy a mostrar, ¿bien? Así que bueno, vamos a comenzar con la lectura del cuento. Como les contaba, el cuento que vamos a trabajar hoy se llama Continuidad en los parques, y el autor es Julio Cortázar. Julio Cortázar es un autor de la narrativa argentina muy conocido, y sobre todo conocido porque sus cuentos generan impacto. A veces son un poco difíciles de entender, ¿bien? Así que, bueno, ahora les pongo el cuento y yo se los voy a ir relatando. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama de ese libro, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de negocios, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles, arellanado en su sillón favorito. Dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde, y se puso a leer los últimos capítulos. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea a lo que le rodeaba. Los cigarrillos seguían al alcance de la mano. Más allá de las ventanas, danzaba el aire del atardecer bajo los robles.
palabra a palabra, dejándose ir las imágenes que se concertaban. Fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Le voy a poner pausa ahí y les voy a explicar. Primero, lo que nos está presentando el cuento, que se llama Continuidad de los Parques, es un hombre que había estado en la ciudad y en camino a la finca agarra un libro y comienza a leer un libro. Estaba muy entusiasmado por esa historia que el libro le estaba contando, ¿sí? Llegó a su casa, discutió con con el escribano cuestiones de herencia, discutió con su mayordomo, y luego, en su casa, se dejó caer en su sillón verde, con la mirada hacia el Parque de los Robles, una mirada muy placentera para iniciar una lectura. Vuelve a retomar ese libro, y cada vez el lector se va metiendo más y más y más en esa novela, en esa historia que le está contando el libro, ¿bien? ¿Alguna vez les pasó que se metieron tanto en una historia, que después, por ejemplo, cuando terminaron de leer, se sintieron vacíos? Bueno, esto le pasaba a este lector, que a su vez es un personaje del cuento, ¿sí? No tiene nombre, es simplemente un hombre que lee en su sillón, y ahora nos va a contar qué es lo que está leyendo en ese sillón, ¿bien? Vuelvo un poquito para atrás. Palabra a palabra, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir la ceremonia de una pasión secreta. El puñal se entibiaba contra su pecho y dibujaba abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Empezaba a anochecer. Se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez hasta distinguir en la bruma la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. A sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. Y ahí hago una pausa. Esa historia que estamos viendo es la historia que el hombre está leyendo frente a la ventana, ¿bien? Tenemos un hombre sentado en un sillón que está leyendo una novela, muy atrapado por la trama. ¿De qué trata la novela? De 2 amantes que se reunieron en una cabaña del bosque, y al parecer el hombre no viene a repetir esa ceremonia de amor, viene con un puñal, está decidido a destruir un cuerpo. ¿De quién será ese cuerpo? Son amantes ellos, ¿eh? ¿Será el cuerpo del esposo de la mujer, del otro amante de la mujer? Al parecer, la mujer le da las indicaciones de cómo entrar a esa casa donde está ese cuerpo que el amante tiene que destruir. Cruza la alameda, los perros no ladran, el mayordomo no estaba, ingresa a la casa tal como le había dicho la mujer. La puerta del salón, y entonces en el puñal la mano. Miren, ¿se les hace conocida alguna imagen ahí? Un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre leyendo una novela. Y ahí termina la historia. ¿Entendieron? ¿Les pareció complicado? Ahora les voy a explicar bien de qué se trata. Miren cómo termina. Tenemos primero una historia donde un hombre, al parecer poderoso por todas las acciones que realiza, está leyendo un libro frente a un ventanal que da a un parque. Después, en ese parque, por ahí cerca, en un bosque, otro hombre está con su amante y está decidido a matar a alguien.
Esa es la historia que este hombre sentado en el sillón está leyendo. Una novela, ¿bien? Entonces, lee la historia sobre los amantes, pero de pronto algo cambia. Hay un suceso que irrumpe en esa realidad que estamos leyendo. Y es que las ficciones se fusionan, las ficciones se unen. Ya no hay dos ficciones, por un lado un hombre que lee y por otro lado la novela, la historia de la novela que lee, sino que se unen. Ese hombre está leyendo la novela que va a terminar con su vida, porque ese hombre es el otro hombre, la figura humana que hay que matar. ¿Sí? Me voy explicando. Ahora les voy a explicar bien la historia. Miren, atiendan bien lo que les voy a explicar. La clave está en el título del cuento. Continuidad de los parques. ¿Qué es la continuidad? Algo que no tiene fin, ¿sí? Y la continuidad va a estar en estas dos ficciones. En la ficción donde el hombre lee la novela y en la ficción que él está leyendo, la novela de los amantes. ¿Bien? ¿Por qué el parque? Porque la continuidad en el parque, porque en el parque es el lugar donde se fusionan estas dos historias. El hombre que está leyendo está frente a un parque. Los amantes que están decididos a matar al hombre están en el bosque, en el parque, ¿sí? Son dos parques que se continúan, dos historias que se continúan. Por eso el título Continuidad de los parques. La idea con este cuento es que ustedes puedan observar el concepto de ficción que venimos trabajando y que la clase que viene lo vamos a trabajar más conceptualizado con teoría, ¿sí? La ficción que se puede mezclar. En este cuento tenemos dos ficciones, una ficción primaria y una ficción secundaria. La primaria es la primera historia que nos cuenta, la del hombre que está leyendo un libro, que está atrapado por la historia que está leyendo. Y la ficción secundaria sería la historia que está dentro de esa novela que el hombre lee, la de los amantes. ¿Bien? Ahora, es importante acá el papel del lector. Porque para que el lector entienda ese cuento, tiene que ser un lector activo. Si es un lector pasivo, que no está atento a los detalles, no está atento a las palabras, a los hechos, no se va a dar cuenta de lo que sucede en ese cuento. Si es un lector activo, que presta atención a los indicios, que participa en la lectura, que se mete en el relato, ese lector se va a dar cuenta de lo que está pasando. Algunos de ustedes, antes de llegar al final, cuando ya entramos a la parte de los amantes, ¿se dio cuenta o sospechó o pensó que podría tratarse de que ese amante quería matar al hombre y ese hombre podría tratarse de el personaje que estábamos viendo al comienzo? ¿Alguno lo pensó? Bueno, continúo entonces explicando. Entonces, como les decía, tenemos dos ficciones, son dos mundos diferentes. Por un lado el mundo del hombre, el sillón verde, y por otro lado el mundo de los amantes. Dos ficciones que se unen, ¿bien? Se unen en el parque, por eso el elemento parque es muy, muy importante, ¿sí? Si ustedes pueden observar el cuento escrito, que lo tienen en el Word, si lo tienen descargado, ábranlo, mírenlo. El cuento tiene dos párrafos justamente porque trabaja con dos historias. El primer párrafo va a referir a la historia del hombre del sillón verde y el segundo párrafo va a hablar sobre la historia de los amantes. Y acá vamos a ver el papel del escritor. El escritor no escribe porque sí, se le vino esta historia a la cabeza y comienza a escribir. No, traza todo un plan para envolver al lector. ¿Se entiende? No es nada es al azar. Miren ustedes, primero el hombre no tiene nombre, ¿sí? Después este hombre se va dejando atrapar, es un lector activo, se va dejando atrapar por la novela que está leyendo. Y a medida que va pasando ese relato, nos va envolviendo en ese mundo ficticio, ¿sí? Ese mundo ficticio donde nosotros después vamos a descubrir que el hombre en realidad es el personaje que quieren matar. ¿Sí? Miren,
el autor jamás nos da detalles del nombre del personaje y detalles de la psicología, porque justamente no interesa el relato en sí. Lo que interesa es cómo se van a unir estas dos ficciones en la continuidad de los parques. ¿Bien? Entonces, en síntesis, necesitamos a un lector activo que esté al tanto de la lectura que está leyendo, que esté presente, que esté mirando los detalles. Y necesitamos un autor que nos vaya llevando. Ahora, en la realidad cotidiana de nosotros, ¿eso podría pasar? ¿Podría pasar que yo esté leyendo un libro sobre ensayo sobre la ceguera y de pronto sea parte de la historia? No. Y acá vamos a entrar a lo que es el concepto de pacto de ficción. Lo que estoy nombrando lo vamos a ver conceptualmente en la próxima clase, ¿sí? El concepto de lector, el concepto de actor y el concepto de pacto de ficción. Un pacto es como un trato que se hace. Ustedes tuvieron el pacto de Costa Rica, me parece, en formación ética, ¿verdad? Bien. Un pacto es un trato que se hace donde ciertas partes tienen que ceder a ciertas cosas. Entonces, en la literatura, el pacto de ficción es como un trato que hace autor y lector, donde el lector acepta que todo lo que el autor le cuente va a ser tomado como realidad. Porque si yo no tomo como real, como algo que sí podría pasar, el hecho de lo que me está contando el autor, no hay disfrute. No hay una lectura activa en la novela o en el cuento o en el relato que estoy leyendo. Por eso nosotros como lectores firmamos un pacto donde aceptamos creer todo lo que nos cuenten, donde en ese mundo literario es posible que dos ficciones se fusionen, donde es posible que de pronto todos se queden ciegos, donde es posible un montón de cosas, porque es literatura. Y acá el hecho al que quiero llegar. Estuvieron trabajando la autobiografía. La autobiografía, por más que sea una memoria de nuestros recuerdos, sigue siendo literatura, porque yo puedo mentir, puedo estar al servicio de la literatura y mentir y convertir esa literatura en ficción, porque es la idea, porque la autobiografía literaria es ficción, ¿sí? Por eso les pedía que un poquito mientan en sus autobiografías para que ustedes comiencen a trabajar con este concepto de ficción. Les voy a mostrar ahora las actividades que tiene y se las voy a explicar. Bien, este es el Word que le subí a la plataforma. Martes 7 de abril, autor, lector y ficción, las actividades. La primera actividad, trabajar con el cuento, continuidad de los parques, y las preguntas que nos hacemos antes de la lectura, que se las hice, es ¿hasta qué punto el lector puede ser parte de la ficción? ¿Cuándo el lector se convierte en personaje? Acá tienen el cuento, ahí lo pueden volver a leer, y tienen preguntas y actividades para responder. Son 6. Les cuento, a ver. En la primera tienen que caracterizar al personaje del cuento. Si les pido caracterizar, es describir, ¿bien? Les doy preguntas de ayuda para que puedan hacer esta tarea de caracterización. Por ejemplo, ¿a qué se dedica? Literalmente no nos dice a qué se dedica, pero ustedes, por lo que nos va contando el autor, pueden darse cuenta que es un hombre adinerado, ¿verdad? Se dedica básicamente a los negocios, al parecer. ¿Qué tipo de vida lleva? ¿Una vida humilde? Miren, fíjense ustedes en su casa, tiene mayordomo, ¿bien? Anotar rasgos de su personalidad y su pertenencia social. ¿Qué tipo de lector es este hombre? ¿Es un lector pasivo o activo? ¿Se mete en la historia? ¿Sigue el sentido lineal de la lectura o este hombre intenta romperlo? Esto sería que si se involucra con lo que está leyendo o simplemente es como hacen algunos de ustedes una lectura que leo por obligación y dejo. Actividad siguiente. Indicar qué tipo de narrador se hace presente en el texto. Los tipos de narradores son los que trabajaron el año pasado.
tenemos narrador protagonista, narrador testigo y narrador omnisciente. Narrador en primera y tercera persona, ¿sí? Ustedes traten de identificar qué tipo de narrador es. ¿Es un narrador protagonista, testigo o omnisciente? Y van a tener que justificar su respuesta con citas textuales. ¿Qué significa eso? Buscar en el cuento una cita donde diga si es un narrador protagonista, yo lo sentí así, yo lo vi. ¿Bien? En el 4. ¿Qué relaciones podríamos establecer en el cuento que acabamos de leer entre las ideas que ustedes tienen de lectura, lector y ficción? ¿Se establecen relaciones entre los tres conceptos, entre la lectura, el lector y la ficción? ¿O son conceptos totalmente alejados entre sí que nada tienen que ver? ¿La lectura se relaciona con el lector acepta la ficción? Esa es la pregunta, es un poco reflexiva. 5. ¿Podrían identificar la historia marco? Esto significa la trama principal. ¿Cuál es la ficción primaria? Lo dije cuando la expliqué. La ficción primaria es la historia del hombre que se va a su casa a leer un libro. La historia incluida, que sería la ficción secundaria, es la historia de los amantes que el hombre está leyendo, ¿sí? Y la pregunta siguiente es, ¿cómo se cruzan esas dos historias y qué efecto producen? En la pregunta de qué efecto producen, tienen que responder cómo termina, qué pasa cuando esas dos historias se cruzan. Siguiente pregunta, analizar por qué el título del cuento habla de continuidad y explicar a qué parque hace referencia el mismo cuento. Bien, se los expliqué mientras lees después de la lectura. ¿Por qué continuidad y por qué parque? ¿Qué pasa en el parque? El parque es el elemento donde se fusionan las dos historias. Y continuidad porque las dos historias continúan. ¿En dónde? En el elemento parque. Y la última es de opinión personal. Les pregunto si les sorprende el final del cuento, ¿por qué? ¿Bien? Esas son las consignas que tienen que realizar. Son cortitas, más o menos fáciles. A ver, ahora voy a dejar 5 minutos para que ustedes en el chat pongan dudas, preguntas. Si no entienden algo me dicen. ¿Bien? Voy a abrir el chat. Hola Elías, ¿cómo está? Hola Ignacio. Lucas, hola. Facundo. Valentín. Victoria, Julieta, Lourdes, Nayara, ¿cómo están? Juli no tiene dudas. Hola Francisco. ¿Nadie tiene dudas? ¿Ninguna pregunta sobre las actividades? Santino. Y bueno, profe, no, yo creo que las consignas están bastante claras, bastante concisas y creo que puedo hacerlo, ¿eh? Nada Bueno, difícil. perfecto. Juan Cruz. ¿Dudas nadie? Bueno, entonces, tienen toda la semana para responder estas preguntas. Martes que viene me las envían y como les digo, la próxima clase va a ser más teórica. Así que ahí van a tener que estar más atentos. Teoría sobre los conceptos de literatura, sobre todo de literatura, que es un poco como muy ambigua, tiene muchos conceptos, y el papel del lector. A ver, Constanza dice sobre el video que tenemos que hacer de nosotros. ¿Cuánto tiene que durar? Yo les recomiendo que dure 1 minuto, 1 minuto y medio, porque si pasa los 2 minutos, es súper difícil de pasar el archivo. ¿Bien? Muy difícil que se cargue, pesa mucho, así que les recomiendo que sea eso. Y si no lo hacen en video, lo pueden hacer en una presentación PowerPoint o Prezi. ¿Bien? Vamos a esperar, ahora le vamos a dar entrada al Preze, así toma asistencia. No sé qué Preze está hoy. Estamos, profe. ¿Preze ya está la asistencia? Listo. Bueno, perfecto chicos.
Entonces, nos vemos la próxima clase. Bueno, ustedes me ven, yo no los veo a ustedes. Espero que estén muy, muy bien. Que estén aprovechando la cuarentena para hacer cosas beneficiosas. Compartan con su familia. Así que bueno, no se estresen con la escuela. Si tienen dudas, siempre hablen con los profes, ¿sí? Les mando un saludo y nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.